recuerdo pues un poco todo, ¿no? Viene todo a la mente muy rápido y es un espectáculo, ¿no? Es la sensación, el poder ayudar al equipo, estar allí después, 4 años después de la consecución y bueno, fue algo que marcó mi carrera, que guardo con muchísimos recuerdos y que hablo de ello cuando puedo, sobre todo a amigos y familia, porque fue un momento muy bonito. Buenas jerecistas, hoy tendremos con nosotros a un ídolo muy especial por parte del Jerez Club Deportivo. Se trata de José María Mena, uno de los jugadores más importantes en la historia del club. El jugador de Talavera de la Reina disputó un total de 184 encuentros, anotando 47 goles durante su estancia en el conjunto azulino. Hoy en día trabaja en China y podrá informarnos de todas las medidas pertinentes contra el coronavirus. Además de ello, tendremos nuestra ya respectiva tertulia con 3 invitados muy especiales. ¡Empezamos! Muy buenas a todos. Tenemos como, en este caso, como entrevistado, ¿no? Como protagonista en el día de hoy a un exjugador del Jerez Club Deportivo, a José María Mena. Muy buenas, Pepe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En este caso, tienes una experiencia en China, ¿no? Vamos a comenzar en este caso por el principio, ¿no? El principio en este caso fue que al principio de junio comienza una nueva andadura en el Olímpico de León femenino, ¿no? Sí, llevaban entrenando 12, 14 años fútbol base y bueno, hace 3 temporadas dejé de jugar al fútbol activo y pues me dediqué quizá un poquito más de lleno a lo que era pues de poder entrenar, ¿no? Este año me llegó una oferta para entrar en el segunda división de chicas, el olímpico femenino, y una semana después tuve una oferta, una llamada del equipo de una escuela de China como el de Evergrande, que el primer equipo lo lleva a Fabio Canavaro para entrar al fútbol base y bueno, pues no me lo pensé, me metí en este proyecto. Llevo aquí 6 meses y bueno, de momento tenemos contrato hasta agosto y esperemos que se pueda prorrogar. ¿Y cómo te llega a ti, en este caso, esta petición, esta oferta de un club tan importante en China? Bueno, el club tiene un convenio con la Fundación del Real Madrid. La vez soy jugador del Real Madrid, estamos en la base de datos, hemos metido el currículum ahí y bueno, pues siempre tiran de jugadores de la casa para llenar plantillas de entrenadores, ¿no? Me llamaron, surgió así y ya te digo, se dieron una serie de circunstancias todas muy positivas para meternos inmersos en este proyecto y ya te digo, yo me lo pensé. Tuvimos una reunión, una videollamada con 8 o 9 personas de China, yo desde España, me preguntaron un poco sobre mi pasado como jugador y como entrenador y al final a los 2 días me contestaron que si queríamos que podía ser un entrenador de la casa. Si no recuerdo mal, allí en China hay diferencias en equipos de cantera, ¿no? Que es el equipo más que de formación, ¿no? De escuela formativa y otro equipo de élite, ¿no? ¿Cómo va allí? Sí, aquí hay diversos tipos de escuelas. Está la escuela, como bien dices tú, de formación y luego está la escuela de élite, que son escuelas de equipos de primera división que compiten a nivel nacional por el título y bueno, pues al final es prestigio para la escuela, es prestigio para la empresa y el objetivo que se ha marcado en China es en el 2040 intentar ser una potencia mundial en el fútbol importante y bueno, pues están, digamos, copiando un poco la manera de trabajar de ciertos clubes o de ciertos países en el cual el fútbol es un referente número uno. Y Pepe, ¿qué diferencia encuentras tú entre el fútbol chino y el fútbol europeo? Pues tiene cosas que en el fútbol europeo no tenemos, como es la disciplina, como es el orden, el compromiso, pues son muy serios en el tema de trabajo, disponemos de todos los medios posibles a pesar de ser un equipo infantil y quizá les falte un poquito, que creo que poco a poco lo estamos intentando inculcar, es el gen de la calle, el gen de ser diferente, más espontáneos, no ceñirse exactamente a un guión o a un sistema, quizás pues intentar ser un poco ellos más autosuficientes a tomar decisiones. En este caso, cuando tú firmas y demás, ¿no? Lo del coronavirus quedaba muy lejos, es que no sé, ni se conocía, ¿no? ¿Cómo ha afectado el coronavirus en tu estancia en Guangzhou, en China? Bueno, pues justamente cuando estalló el boom en China, nos pilló en España por el tema del año nuevo chino. Hemos estado 1 mes y medio, 2 meses en España a alargar un poco las vacaciones, pero bueno, lo hemos vivido desde la distancia. Sabemos cómo
abriesen las fronteras. Y justamente cuando se abrió, pues pasó en España. Obviamente lo hemos vivido de lleno aquí, de lleno allí. Aquí estamos ya prácticamente viviendo con un 95% de normalidad. Nos faltan los colegios y las escuelas privadas, pero bueno, es una situación compleja, situación complicada, difícil de llevar aquí porque aún tenemos que ir con mascarillas, tenemos que pasar una serie de protocolos durante todos los días hasta que, digamos, se radique 100%. Pero obviamente tenemos la mente puesta en España porque hay gente allí que está pasando verdaderamente mal, muchos fallecidos, y que al final te sale la familia y se hace un poquito cuesta arriba cuando escuchas cosas. ¿Qué medidas se han tomado allí en China en diferencia a la de España, ¿no? ¿Qué te comentan? Aquí, en primer lugar, se prohibió salir a la calle y la gente lo cumplió a rajatabla. Es un país en el sentido en el cual tenemos que aprender muchísimo. Es un país que ama su bandera, es un país que va todos a una. Podemos estar de acuerdo o no con su política, pero al final, cuando hay una pandemia de este tipo, la salud y el ciudadano pues pone toda la carne en el asador. Aquí se radicó el salir a la calle, se restringió mucho el tema del contacto físico, las ciudades estuvieron desiertas durante 2 o 3 semanas, se radicó y a raíz de ahí pues empezó a irse la pandemia y ha vuelto todo un poco a la normalidad. Cierto es que por precaución, como te quiero decir, a día de hoy se siguen teniendo un protocolo de medidas para intentar que no haya más contagios y que esté todo controlado, pero que el gobierno, por ejemplo, cuando vinimos de España aquí a Guangzhou, el gobierno nos puso en cuarentena, el gobierno nos trasladó una ambulancia, nos sometimos a análisis de sangre, análisis de saliva, medidas de un país que está a la cabeza del mundo en las mayores potencias por cómo toma cualquier tipo de problema. Toman, creo que la temperatura, un mínimo de un par de veces al día, ¿no? Sí, aquí por la mañana nos toma la temperatura, por la tarde nos toma la temperatura, lo normal es ir con una mascarilla durante el día por posibles contagios. En cada esquina de la escuela hay un líquido alcohol para poder desinfectar las manos, y eso es dentro de la escuela. Cuando sales de la escuela tienes que llevar el pasaporte, tienes que llevar un documento que acredite que has estado en cuarentena, obligatoriamente, y tienes que llevar un documento obligatorio también en el cual indica que has sido sometido a 2 test de coronavirus y los 2 test han dado negativo. Con este fin del confinamiento allí en China, ¿has salido ya de la academia? ¿Has podido ver en este caso que todo vuelva a la normalidad o todavía no has salido de la academia? Sí, hemos salido, obviamente hemos hecho vida aquí en la ciudad a 20 minutos que tiene 6 millones de habitantes, hemos ido a la ciudad Guangzhou que tiene 22 millones de habitantes y allí hay vida normal, lo único que para entrar en cualquier establecimiento obviamente te toman la temperatura, o sea, las medidas siguen siendo un poquito drásticas para prevenir. En el momento que das un poquito más de temperatura o no llevas la documentación que se necesita, no se andan con chiquitas, te apartan, llaman a quien tengan que llamar, pero que no se andan con chiquitas. Y pues te digo, aquí está prácticamente establecido todo. Hoy han vuelto más equipos a la escuela, porque había aquí nada más que 3 o 4 equipos. Hoy han vuelto 4 o 5 equipos más de élite y pues tienen que estar una semana, 10 días más o menos recluidos, y a los 10 días pues vuelve a la normalidad, tanto a los entrenamientos como a las clases. ¿Y tú estás entrenando equipo de élite o formativo? Yo llegué aquí empezando un equipo formativo. A la semana me vieron cómo pegaba voces y cómo... Nada, me vieron un entrenador chino, un jefe chino, y bueno, pues hubo una baja de un entrenador de un equipo élite y me comentó que había una plaza vacante que sí quería ocuparla. Obviamente es un escaparate muy bueno porque compites a nivel nacional, es un equipo que tiene muchísima repercusión aquí en China y bueno, pues quitando la primera semana y media que estuve con un equipo de fútbol 8, me dieron un equipo élite, es un equipo nacido en el 2007 y bueno, estoy contentísimo, son chavales que tienen muchísima calidad, un equipo muy disciplinado y la verdad que estoy muy contento y ojalá que se note mi mano y podamos hacer algo importante. Se disputa allí la Superliga China, ¿no? Me comentabas, ¿no? Sí, aquí los mejores equipos, escuelas de China, juegan sectores, van ganando y al final pues digamos que juegan una Champions League de Asia en la categoría. Es una competición muy bonita, una competición que exige mucho,
pero bueno, estamos preparados para ellos. A pesar de ser niños de 12 años, entrenamos 8 veces semanales, 8 sesiones, en gimnasio, vídeo, pero al final son 8 sesiones. Están aquí por y para jugar al fútbol y aprender fútbol y estudiar fútbol. Y bueno, pues digo que tenemos todos los medios posibles para intentar sacar máximo rendimiento. Los cuerpos técnicos de un equipo infantil como el mío tienen 8 personas, preparador de porteros, preparador físico, segundo entrenador chino, fisio, o sea que es un equipo, cuando dicen de élite, porque la exigencia máxima, al igual que la exigencia máxima, los recursos son muy, muy amplios. Entiendo que una de las barreras más importantes que estás teniendo será la del idioma, ¿no? El chino, ¿cómo lo llevas? Pues mira, el chino es muy complicado, muy complicado. Partimos con la ventaja de que los entrenadores europeos, especialmente los de España, estamos muy bien considerados aquí, y un requisito muy, muy importante que ponen ellos y que ponemos nosotros, obviamente, es que tengamos un traductor, ¿no? Cuando firmamos el contrato, una de las cláusulas que se pone es que tenemos un traductor 24 horas con nosotros cuando se necesite. Obviamente estoy a pie de campo, luego convivo a un traductor que ha estudiado español y entiende perfectamente lo que decimos, son gente de fútbol, e intentar transmitir lo mejor que puedan lo que el mensaje queremos dar, ¿no? Aparte de eso, bueno, al final aprendes 25, 30, 35 palabras básicas de fútbol en chino, que no tiene nada que ver lo que significa a lo que nosotros decimos, pero bueno, al final los chicos un poco entienden lo que les quieres decir, y también en palabras en español, digamos que mezclamos un poco la terminología al final para intentar no tener que utilizar tanto al Fanji, porque es diferente como tú quieres transmitir a como un Fanji, o un Fanji quiere decir el traductor, puede llegar al jugador. Una de las principales dificultades que llevan todo esto es estar alejado de la familia, ¿verdad, Pepe? Sí, quizás sea el único problema que podamos decir que te puede afectar. Obviamente tengo mujer y 2 hijas, una de 11 años y otra de 3, y bueno, pues quizás sabes que te estás perdiendo una etapa bonita como padre, tienes a la familia allí lejos. Ahora con el tema de la enfermedad, pues la verdad que tienes todo el día la mente allí, intentas hacer todas las videollamadas que puedas con ellos para estar al corriente de todo, pero bueno, luego al final aquí son muchas horas solo, encerrados en tu habitación, planificando, diseñando, y sabes que tienes a la familia 10.000 kilómetros, y la verdad que es duro, pero bueno, por otro lado piensas que estás haciendo lo que te gusta, estás intentando ayudar en el futuro de tus hijas, porque económicamente es una propuesta muy buena, y bueno, pues te digo, en mi caso regular, porque tengo allí a las 2 niñas y a la mujer, pero si Dios quiere y continuamos aquí en agosto, mi idea es traérmelas para acá, que estudien en un colegio internacional, y ojalá, que hemos dicho antes, que pueda estar aquí todo el tiempo que pueda. Porque de momento en este caso el contrato era de un año, ¿verdad, Pepe? Sí, llegué el 5 de agosto, estamos en abril, y de momento tengo hasta el 5 de agosto. Acaba ahora el convenio con la Fundación del Real Madrid, pero bueno, no sabemos todavía nada. Dicen que habrán entrado con los que cuenten, habrán con los que no. Yo a trabajar hasta el día del fin del contrato, y bueno, que sean ellos los que decidan que me quedo o me voy por méritos deportivos. ¿Cómo ves desde la lejanía al Jerez y a la afición jerecista? Pues la verdad que es triste cómo se le ha maltratado, cómo le han relegado un campo a otro, cómo le han negado un poco todo, como una ciudad como Jerez al final la ha tirado por 2 bandos diferentes. Duele cuando tienes tanto cariño a un club, a una afición que a mí me han tratado allí siempre muy, muy bien. He estado muy, muy, muy agradecido cuando he ido como jugador, como exjugador, cuando he ido de ciudadano de a pie, me han tratado espectacular. Quizá el éxito de mi carrera la cuna fue Jerez, y pues la verdad que siento tristeza lo que fuimos y lo que ahora mismo estamos siendo. Te da un poco de tristeza, pero bueno, confío en que con el tiempo volvamos a ser los que fuimos, y ojalá que Jerez como ciudad y el Jerez Club Deportivo vuelva a ser lo que fue, que es un grande del fútbol. ¿Algún mensaje, ¿no? a la gente que nos está viendo sobre la importancia de quedarnos en casa y para afrontar este coronavirus, que pase cuanto antes? Sí, bueno, yo os voy a comentar un poco sobre mi experiencia personal. Estamos aquí, hay que tomar medidas drásticas, no vale pasear al perro 4 veces o bajar a por una barra de pan 2 veces al día. Si queremos erradicar una pandemia como la que estamos hablando, que simplemente nos hemos dado cuenta de ella cuando realmente está falleciendo tanta gente,
vamos a dejar el tonto ya. En España somos un país espectacular, pero en muchos sentidos somos un país de pandereta, nos creemos todo que es muy bonito y por una vez de la vida vamos a intentar ir todos a una para intentar solventar esto y cuando pase ya habrá que echar culpas uno a otro, pero ahora mismo hay que apretar a los machos y dejar de ser un país un poco, como te he dicho antes, un poco de pandereta. Muchísimas gracias por esta entrevista, por concedernos esta entrevista. Muy difícil, porque tú sabes que la conexión allí en Guangzhou es complicada, pero lo hemos conseguido y muchísimas gracias, de todo corazón. A vosotros un abrazo muy grande y aquí tenéis para lo que haga falta un fiel seguidor de Jerez Club Deportivo. Pues muchísimas gracias por esa entrevista. ¿Cuánto te echo de menos, Jerez? Qué ganas tengo de ir a Chapín y sentarme en mi asiento y animarte. Tenemos que ganar el partido más importante ante el rival más difícil. Bueno, jerecistas, pues después de haber escuchado esta gran entrevista que le hemos realizado a Pepe Mena, va a dar comienzo nuestra ya respectiva tertulia. Hoy contamos con grandes invitados, dos de ellos que ya tenéis muy vistos, y un amigo especial que viene desde China. Este amigo no es otro que Álvaro Orue. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? Y los otros dos que ya tenéis más vistos son Fran Lema. Buenas. Y Manu Mesa. Muy buenas, Andrés. Encantado de nuevo de estar aquí. Bueno, pues sin más dilación vamos a ir dándole caña a esta tertulia. Hoy, aprovechando que tenemos como invitado a Álvaro, pues la primera pregunta, que no podría ser otra, que es que nos comentara un poquito cómo estáis viendo las medidas de China y si creéis que su aplicación tendría éxito en España. Álvaro, si quieres, empezamos por ti. Pues, hombre, yo ya hace 3 años que volví de China, pero la verdad que el concepto que tengo de China como cultura, como pueblo, es de gente muy solidaria, gente con bastante fuerza de voluntad, bastante trabajadora y muy respetuosa. Entonces, en este aspecto, en cuanto impusieron allí las medidas de confinamiento y demás, las han llevado a rajatabla, como contaba antes Mena en la entrevista. Y la verdad que lo visto en cuanto a números y la información que ha salido, no cabe duda de que ha funcionado, de que lo han llevado bastante bien, de que lo han llevado bastante bien a cabo. Fran. Pues la verdad es que, bueno, las medidas también tenemos que tener en cuenta que son dos culturas totalmente diferentes, ¿no? Allí, por ejemplo, el uso de la mascarilla, Álvaro lo sabe bien, que era el día a día de China. Tú veías por allí mascarilla y no te asustabas. Aquí, pues la verdad es que es una cultura diferente. El tema de mascarilla siempre lo tenemos, pensamos que puede ser por una enfermedad, por cualquier tema de este, y entonces es algo que nos choca más, ¿no? Allí es algo más cotidiano, está mucho más controlado, el nivel de test, ¿no? Que comentaba Pepe en la anterior entrevista que le hemos hecho, pues también lo comentaba, ¿no? Que se le hacían 2 test, que se le miraba la fiebre, que hay unas limitaciones a la hora de entrar en cualquier supermercado de 40 personas,
es que es totalmente diferente. Yo creo que en cierta medida tenemos que ver, porque tiene que ser China un espejo a donde nos tenemos que reflejar, donde tenemos que mirar, pero también hay que tener en cuenta y hay que ir con pies de plomo que ahora China con este fin de confinamiento ha tenido un breve repunte hacia arriba, ¿verdad, Álvaro? Porque es lo que yo me he enterado de estos días. Sí, eso se sabe que va a pasar en el momento que se empiece a dejar a la gente hacer vida normal, va a repuntar. La cuestión es esa, que no se saturen los hospitales, que el sistema sanitario no colapse. Y esa es la intención, que la gente se contagie, pero poco a poco, supongo. De todas maneras, es lo que tú dices, que allí las mascarillas, yo volví hace 3 años y el uso de mascarillas, ya sea por temas de densidad de población, sitios como el metro, en supermercados, en sitios que estén mucha gente concentrada, te veías a la gente sin ningún problema usando las mascarillas. Ya después también las medidas que desde el gobierno propusiesen, tema de construcción de hospitales, los medios que tuvieran, que China es un país prácticamente autárquico. Y, hombre, el tema de la aplicación hecha con el código que ahora están planteando también instaurar aquí, son medidas que no cabe duda que han funcionado. Habrá que ver eso, cómo pasan los siguientes meses, cómo llega el otoño siguiente. Esto es largo. Pero yo esa aplicación no la veo, no, esa aplicación, momentito, esa aplicación no la veo yo aquí en España, sinceramente. Que vaya a funcionar. Que nos controlen la localización. Yo creo que hay muchas cosas ahí que donde España y a nivel europeo no va a estar igual que China, para bien o para mal. En el momento en el que Alibaba Group, que es el grupo de AliExpress, la empresa que ha desarrollado esa aplicación, empieza a hablar con el gobierno para que entre en funcionamiento, el gobierno hace una cesión completa de datos, de información de la población, que en cuanto a temas de derechos humanos y de privacidad, evidentemente aquí en Occidente sería un poco más complejo. No hay que olvidar que ahora estamos en estado de alarma, ¿eh? Ahora sí, Manu, cuéntanos. Bueno, realmente yo de China poco puedo hablar. Álvaro creo que, bueno, y en este caso Pepe Mena también anteriormente son los que han estado por allí, ¿no? Y son los que entiendo que tienen más información de primera mano, porque lo han vivido. Y lo único que te puedo contar es lo que he visto en los medios. Es cierto que China es una ciudad, bueno, un país completamente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente, ¿no? Otra forma de vivir, otra cultura diferente, como bien decía Fran. Y sí que tienen algo más interiorizado todo el tema este de las mascarillas, ¿no? Y bueno, aunque una pandemia de este tipo está claro que nunca se termina de estar del todo preparado, pero las medidas de allí, hasta el momento, todas no las hemos tomado por aquí. Estamos hablando de una de las grandes potencias mundiales, ¿no? No solo económicas, ¿no? Es un país que es una potencia y eso lo ha demostrado China en este tipo de situaciones. Hablaba Pepe Mena de controles de temperatura 2 veces al día. He visto incluso en los medios que si pedías comida rápida por alguna vía, por algún restaurante, te aparecía incluso la temperatura que tenía el cocinero. O sea, creo que hay auténticas locuras, ¿no? Que creo que aquí no se van a llevar a cabo. Como bien decía Álvaro, hay ciertas restricciones en Occidente que allí no hay, ¿no? Y bueno, habrá que adaptarse a lo que tenemos aquí, eso sí, adoptando las máximas medidas que no permita la ley para acabar con este virus cuanto antes. Retomando un poco también la intervención que ha tenido ante Pepe Mena acerca del fútbol chino, ¿cuál creéis que es la principal o cuáles son las diferencias que puede haber entre el fútbol en España y el fútbol en China? Empezamos, si quiero, otra vez, Álvaro, por ti. Yo creo que la experiencia que saqué, la conclusión que saqué después de estar allí trabajando y viendo el interés que le ponían desde las instituciones, desde organismos privados, de empresas que desarrollaban, que creaban academias, escuelas de fútbol, desde los mismos padres que apuntaban a los hijos a actividades deportivas o cómo consumían fútbol en bares, en televisión. Viendo el interés que tienen, es complicado pensar que no les va a salir bien el plan, como comentaba antes Pepe, de que de aquí a 2040 que sean potencia mundial, pero yo creo que les va a costar,
porque el fútbol es un deporte muy social, es un deporte que está impregnado por la cultura. Ves cómo juega un país, juega Italia, cómo juega Holanda, cómo juega Argentina, y está impregnado por el carácter de la naturaleza del que lo juega. Y China en ese aspecto, por un lado tiene, como decía antes Manuel, es otro mundo, es un mundo completamente diferente, cosas que nos sorprenderían, que hasta que no estás allí no las conoces. Y yo me vine después de un año y pico estando allí y seguí aprendiendo cosas el día a día, y el del contacto físico y demás. Hay que tener en cuenta que es una cultura que lleva un montón de tiempo con una restricción de tasas de natalidad, que tienen, ahora pueden tener 2 hijos. Antes, si tenían el segundo hijo, tenían que pagar un montón de impuestos. Todo esto hace que al final el niño se críe solo, no tenga hermanos. Los ves que en el momento de tocarse, tener contacto físico, es muy raro, es muy diferente allí. Entonces yo creo que hasta que no pase una cultura que haya absorbido todo este proceso de formación que se está llevando ahora a cabo allí, y esa cultura, esa generación, perdón, la absorba y se la transmita a la siguiente generación, es decir, a sus hijos, yo creo que va a ser complicado, porque lo veo a nivel, como decía Men, a nivel de infraestructura, a nivel de medios, es una pasada lo que hay, la inversión que hay, de tecnología, de instalaciones, entrenadores. Se le paga a los padres en muchos casos porque los hijos estén en una academia o en otra. Por ejemplo, en la de Guangzhou Evergrande, que estaba Pepe Mena, probablemente, si no es la más puntera del país, yo creo que es la más potente del país, si no, tiene que estar ahí. Ahí los niños cobran mucho más que la mayoría de los trabajadores de a pie. Hay una inversión en fútbol enorme. Pero hasta que eso no lo absorbe una generación y se le transmita a la siguiente de una manera cultural, que vivan el fútbol de la manera que se vive en los países, ya tenemos cierta tradición, que es más emocional y más un deporte en el que interfieren 11 personas contra 11 personas, las emociones cobran más importancia. Y ahí creo yo que les va a costar un poquito más. Ahí veo yo la mayor diferencia, desde la base. En la élite hay dinero, hay tecnología, hay entrenadores. Físico-técnicamente los jugadores no son ni mejores ni peores que los de otros sitios, en mi opinión, pero es una cuestión un poco yo de concepto, de comprensión del juego. Y yo creo que, como comentaba Pepe, es el saltarse en cierta medida el orden, Álvaro, el orden, porque el fútbol está totalmente en movimiento, no hay que estar tan cuadriculado. Yo entiendo que esa cultura es una cultura a lo mejor más cuadriculada, lleva un orden, muy planificado todo, pero el fútbol ya sabemos que es un regate a veces, que es un pase, que es un tiro que no está en lo planeado ni en lo planificado, y yo creo que eso es que eso se nace con ello, creo que en eso incidía mucho Pepe, Fran, en la toma de... Yo creo que el fútbol, bien como dices eso, ¿no? Una toma de decisión, ¿no? Quizá en una décima de segundo, ser un poco individualista a veces, ¿no? Y sí que me ha gustado mucho lo que contaba de que ciertamente en su cultura son unas personas muy... llevan a rajatabla ciertos aspectos, son muy... no sé cómo decirlo, pero al fin y al cabo son lo que nos diferencia mucho de ellos en ese aspecto del orden, ¿no? Y quizá de llevar interiorizado otra forma de ver la vida, y a partir de ahí el trabajo en grupo creo que en China se debe empezar a asumir más pronto, pero es cierto que no tienen interiorizado esa pasión, ¿no? Quizá esa forma de vivir el fútbol que tenemos en Europa o incluso en Sudamérica, ¿no? Y eso es lo que les va a costar más. Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, pero por apuesta por el fútbol no va a ser, porque evidentemente ya se está viendo, ¿no? Las cantidades de dinero que se están invirtiendo en por plata no va a ser. Zona. Efectivamente. Es que se están invirtiendo grandes cantidades de dinero. Ya hemos visto cómo se están llevando incluso jugadores pagándole millonadas, ¿no? Cuántos fichajes hemos escuchado de incluso Ramos, ¿no? Que Ramos se va a China o qué tal se va a China. Al final, por dinero no va a ser, y muchas veces el dinero es importante, pero no lo es todo. Entonces, bueno, no sé si llegarán a conseguir el objetivo. Lo que sí está claro es que por apuesta no va a ser, no va a quedar. Retomando un poco también lo que ha comentado antes Álvaro de cómo el fútbol está plasmado en los chavales jóvenes y tal, ¿cómo creéis que está afectando este estado de confinamiento en chavales, sobre todo infantiles, cadetes, de edad más pronta? Porque hoy en día en las redes sociales estamos atentos a todo el contenido que van subiendo jugadores del primer equipo,
pero no sabemos nada de lo que son los canteranos. Mesa, si quieres empezamos por ti. Bueno, no sé si te refieres a estado físico o... ¿Cómo están llevando el confinamiento? ¿Qué es para ellos el entrenar en casa, el no poder salir a la calle, etcétera? Bueno, al final es que en categorías inferiores no deja de ser un juego para la mayoría de niños, ¿no? No deja de ser un aprendizaje. No creo que estén realizando, bueno, excepto los clubes grandes, entiendo, no creo que estén realizando un seguimiento o un gran seguimiento el resto de clubes, ¿no? A sus jugadores. Al fin y al cabo son niños, tienen que estar pasando lo mejor posible en casa y, bueno, no creo ni que haya que hablarles de conceptos en casa, ni mucho menos. Yo creo que la preocupación está en los mayores, ¿no? Que no pierdan la forma física, como bien has dicho, que sigan entrenando en casa, aunque evidentemente nunca va a ser lo mismo que entrenando con el grupo, que al final el fútbol es un deporte de grupo, un deporte de contacto, de tener el balón en los pies. Y aunque no pierdas la forma física del todo, pero sí es cierto que necesitas seguir teniendo presentes ciertos conceptos, ¿no? Y en cuanto a los niños, pues creo que lo estarán pasando pues, de la mejor manera posible, como lo estamos intentando pasar todos, ¿no? Pero que no creo que el fútbol deban tenerlo demasiado presente, y me explico, en el sentido bueno, de estar agobiado por no perder conceptos. Los niños, cuando vuelvan a jugar, pues absorben los conceptos rápidamente, no son como los mayores, y físicamente, pues bueno, lo tienen mucho más fácil también, ¿no? Así que yo creo que no van a tener mayores problemas. ¿Fran? Yo prefiero que hable Álvaro, porque creo que discrepa un poco con Manu Mesa en ese sentido y prefiero que hable un profesional. No, hombre, ni profesional ni discrepo. Tú es que sabes, porque ya hemos hablado del tema antes. Hablamos ayer lunes hablamos del tema. Y sí es verdad que mi opinión es que económicamente, evidentemente, cuanto más arriba estemos hablando en el fútbol profesional, primera, segunda, va a afectar más, afectará cuanto más alto más, a los deportes, a los clubes más modestos, de base, de cantera, afectará económicamente, el impacto será menor. Pero a nivel de desarrollo deportivo, una semana de entrenamiento es mucho más importante en mi opinión, para un niño de 8 años en cuanto a desarrollo y adquisición de habilidades y tema de coordinativo, que en esa edad es tan importante. Dejar a un niño 2 meses parado en su casa, estás privándolo de una evolución, de un desarrollo en la evolución que es complicado de recuperar. Un futbolista, además, que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Manuel, el tema del juego. También hablábamos de esto ayer, Fran, que el fútbol está totalmente, ahora mismo no tiene ningún sentido el fútbol. Hay cosas mucho más importantes de las que preocuparse, pero es que si además te pones a ver lo que hablábamos ayer, los entrenamientos de equipos alemanes, equipos que están entrenando y los ves entrenando a 2 metros de distancia, eso no es fútbol, eso es un entrenamiento físico, un componente técnico, porque habrá un balón por ahí que lo toque, que lo controle, pero ahí no hay fútbol, ahí no hay componente de espacio, de tiempo, no hay un compañero, no hay un rival. Entonces, yo creo que cuanto más alto sea el futbolista, el club va a tener más seguimiento por parte de los técnicos, más medios con los que poder entrenarse. Teóricamente, el compromiso, puesto que son profesionales y se deben a ello, el compromiso de cuidarse y de seguir entrenando por su cuenta, debe de ir ahí, debe de tenerlo. Por contra, en la base, llegar a cada casa de cada niño es bastante más complicado. Tienes que depender un poco de que él quiera, de que esté motivado o en este caso motivarlo para que llegue ese trabajo a cabo, para que se siga ejecutando y se siga exponiendo a esa mejora. Si no, 2 meses para un niño de estas edades. Efectivamente, eso es lo que he intentado explicar antes. Además, ha dado la clave. El compromiso y llegar a cada casa de cada niño es más complicado, ¿no? Y además no debe tener el mismo compromiso que tiene un profesional que está cobrando por ello. Entonces, ¿hasta qué punto le puedes exigir a un niño en estos momentos, bueno, que esté 2 horas o 3 al día conectado a una tablet, a un ordenador, que esté siguiendo una serie de conceptos, ¿no? Claro, seguramente los niños estén ahí entretenidos y les guste porque al final les gusta el fútbol, pero bueno, ¿hasta qué punto le puedes exigir, no? Ahí está la clave. Y la clave creo también que has dicho antes, Manuel,
el componente lúdico. El fútbol es un juego y si es un juego cuando juega el Madrid y el Barcelona, cuánto más no va a serlo en un niño de 8 o 7. Entonces, el componente lúdico, en el momento que lo quita, puede ser, como dices, habrá niños que vean y se motiven haciendo el ejercicio, se pongan con el hermano mayor o con el padre y lo hagan, pero fútbol no es, eso no será, eso es un trabajo de fitness, lo que sea, pero fútbol no es. Y en caso de que un niño no le atraiga ese tipo de trabajo, obligarlo a hacerlo, ahí puede ser hasta nocivo, porque no, es que me lo está mandando el entrenador de fútbol. Esto no es fútbol. ¿Me explico? Otro de los aspectos que más se está hablando a lo largo del día, vamos, en la actualidad, son los ERTE. Y ya son varios clubes los que están tomando medidas sobre cómo poder afrontar las numerosas pérdidas, como ya habéis comentado, que está teniendo el no poder normalizar la práctica del fútbol. ¿Creéis de verdad que es una medida acertada la de los ERTE o lo plantearíais de otra forma? Empezamos, Lema. Empiezo yo si quiere, venga. El tema del ERTE es complicado, ¿no? Es complicado, evidentemente, porque yo esto lo he hablado con futbolistas, algunos estaban de acuerdo, algunos que no. El tema del ERTE creo que puede ser efectivo si, por ejemplo, pues se vuelve a comenzar y se reanuda la temporada. Una de las opciones es que pues, finaliza la temporada pues, prácticamente metidos en septiembre. Los clubes, cuando tienen un presupuesto y tienen que pagar a jugadores, pues tienen que pagar a jugadores unas 10 nóminas, ¿vale? 10 meses. ¿Qué quiere decir cuando tienen que pagar agosto, tienen que pagar julio, o tienen que pagar algo parte de septiembre? Porque eso no está presupuestado. Entonces, una de las opciones buenas por hacer el ERTE es que tienes cubierta estos meses que no están jugando al fútbol de forma física, de forma efectiva, con un balón, como hemos dicho, una tabla, lo que tú quieras, pero no es fútbol, ¿no? En casa. Entonces, yo creo que podría ayudar y podría ayudar a clubes, ya sea, pues, evidentemente ese ERTE, pues, cobran un 70%, pero hay clubes que, pues, están pagando el 30% restante o están intentando evitar esos ERTE mediante la bajada de salarios a los jugadores, pero yo creo que puede ser una medida efectiva. Y bueno, yo creo que en los clubes grandes las medidas que están tomando son rebajas de sueldo de futbolistas, ¿no? Quizá los ERTE a los trabajadores de los clubes, que en casos como Madrid, Barcelona y demás, pues seguramente sobrepasen los 600, 700 trabajadores, vamos, estoy seguro. Pero al fin y al cabo no dejan de ser equipos con grandes ingresos, ¿no? Que algunos muy endeudados, pero bueno, no dejan de ser equipos que quizás se lo puedan permitir. Pero el problema, y por centralizar y por focalizar un poco el debate en los clubes de aquí, no de Jerez, por ejemplo, o de la provincia, va a estar en los equipos de segunda división B, de tercera, en los equipos un poco más amateur, ¿no? Los semiprofesionales o no profesionales. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo, son equipos que dependen de taquillas, de los ingresos por taquillas, que dependen de la publicidad, una publicidad que, como bien decía el Jerez Deportivo Fútbol Club, no va a cobrar, evidentemente, en estos 2 meses o en este mes que estemos aquí encerrados, y evidentemente los sueldos hay que pagarlos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en los clubes no profesionales los jugadores no son profesionales y, por tanto, entiendo que no tienen contratos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los ERTE no se pueden aplicar. El sueldo hay que seguir pagándolo igualmente. Entonces, hay un problema importante porque habrá que llegar, entiendo, a acuerdos con los futbolistas y a ver cómo, si un aplazamiento de los pagos o pagar algo menos y luego recuperarlo. No sé de qué forma lo gestionará cada club. Ya, de hecho, el Atlético Sanluqueño anunció que ha hecho un ERTE a todos sus futbolistas y a todos sus, bueno, pues, futbolistas, cuerpo técnico, trabajadores del club, en definitiva, el club al completo. Pero hablamos de equipos de tercera en los que no son profesionales la mayoría. Hablamos de equipos de división de honor, Jerez Industrial. A ver cómo van a afrontar estos clubes bueno, una situación en la que no están entrando ingresos y en la que tienen gastos igualmente. Álvaro. Bueno, yo si antes de China o de fútbol, de entrenamiento, podía tener alguna opinión formada por lo que sé, de hecho sé muy poco, o sea que mi opinión vale bastante poco. De hecho, me están ilustrando bastante Fran y Manuel ahora mismo con lo que están comentando, porque no tenía ni mucha idea ni mucha opinión al respecto. Lo que sí que tengo claro es que si hay clubes como Madrid o Barcelona que están beneficiándose de las ayudas del Estado para afrontar estos ERTE,
como bien decía Manuel, los clubes de tercera división, de fútbol más modesto, que dependen en un alto porcentaje de sus ingresos de lo que hacen de taquilla cada 15 días. Si estos clubes grandes se benefician, yo creo que habría que mirar por eso, por la base del fútbol modesto, que al final que el fútbol profesional esté bien depende de que el fútbol modesto esté sano y esté fuerte. Yo creo que en estos momentos hay que ser solidario, ya sea a través de ERTE o no, pero hay que saber porque los clubes de qué viven, ¿no? Y por ejemplo, Madrid y Barça no han hecho ERTE. El Madrid creo que se ha bajado el sueldo un 10, un 20%. Barça sí ha hecho ERTE. Barça, los jugadores han bajado un 70% su salario a los empleados. Para que los trabajadores no se les baje el sueldo finalmente. Efectivamente. Entonces, por eso te digo que el Sevilla sí, por ejemplo, ha hecho ERTE, pero equipos con mucho dinero, que evidentemente un ERTE tiene unas limitaciones, no puedes pagar a Gareth Bale a través de un ERTE, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que hay limitaciones y por eso, por ejemplo, Barcelona tiene que pagar el 30%. Pero a nivel, como digo, del Jerez o tal, creo que también hasta tercera, creo que puede el futbolista vivir incluso de fútbol. Más bajo no, en Jerez Industrial yo no creo que ningún futbolista viva solo del nivel de ingresos que le paguen, ¿no? Por jugar. Entonces, por eso digo que creo que hay que ser solidario, hay que entender todo esto y hay que ser flexibles, ¿no? Creo que hay equipos que están entendiendo esto, hay jugadores que también lo están entendiendo, pero de todas formas los jugadores también pues tendrán que seguir unas directrices de AFE y cosas que se nos van a escapar seguro. Yo lo que entiendo, Fran, es que un jugador seguramente del Madrid, del Barcelona o del Sevilla no va a pasar la canuta para sobrevivir un mes sin cobrar. Efectivamente es su dinero, es su trabajo, como el de cualquiera, querrán cobrarlo, pero que aquí sí que podemos ser solidarios. Pero es cierto que si nos focalizamos en jugadores de tercera división, la mayoría no profesionales, algunos que cobran 600, 700, 800 euros y que quizás dependa su familia en gran parte de ese sueldo, pues lo tienen complicado para ser solidarios y los clubes también lo tienen complicado. Entonces, no sé qué opinas tú también de las posibles medidas al no poder hacer un ERTE, porque evidentemente no tienen contrato profesional, pero en fin, ese dinero habrá que cobrarlo por algún lado, ¿no? Por ejemplo, Fuenlabrada, en uno de los casos que me viene a la mente. Fuenlabrada lo que ha hecho es que a jugadores pues, le ha hecho firmar una nómina, un contrato, no sé cómo llamarlo, en el que hay una cláusula que indica de que no van a bajarle el sueldo, pero en el caso de que se reanude la temporada, no se le va a pagar estas 2 nóminas que yo te comentaba, porque los jugadores son 10 nóminas, no son 2, son 10. Entonces, si hace falta pagar esas 2 nóminas de más, pues la Brada se compromete a no pagarlas, que no las va a pagar. Entonces, ha habido jugadores que han firmado eso en su gran mayoría, y ha habido 3, 4 jugadores, entre ellos el portero, que es el más destacado y más conocido, que no lo ha firmado, por lo tanto le han dado la carta de libertad. Por eso digo que hay que ser solidarios, que hay medidas de todo tipo y que pues evidentemente los clubes van a buscar su beneficio dentro de lo que cabe, o mejor dicho beneficio, sino la menor pérdida de las posibles. De la provincia creo que los únicos que han solicitado el ERTE han sido Atlético Sanluqueño y Balompédica Linense, si no me equivoco. En cuanto la segunda vez complicada porque tienen más gastos que tercera y no tienen tampoco ingresos por televisión, que son los que de momento se han quedado ahí en primera y segunda, pero que se van a volver a retomar. Entonces, pues en la medida de lo posible, los clubes que puedan solicitar ERTE, entiendo y veo bien que lo hagan, porque no reciben ningún ingreso en estos momentos, valga de ejemplo el Atlético Sanluqueño, pero clubes los que no son profesionales, como por ejemplo el Jerez Industrial, ¿no? Decía antes, ¿no? El Jerez Deportivo Fútbol Club, el Jerez Club Deportivo, van a tener un papel complicado y de momento nada se ha oficializado, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Fran o Andrés? Nada se ha oficializado en este sentido, de ningún ERTE, ni... Está todo en el aire. De oficializado no hay nada, de jugadores no hay ninguno en ERTE. Creo que de personal de administración hay algo por ahí, que sí que se ha podido hacer. Pero bueno, lo que comentamos, no hay jugadores profesionales. En el Jerez Deportivo Fútbol Club solo hay 4, que es Fran Ávila, Adrián Rodríguez, está también Antonio Sánchez y Mica. Son los únicos 4 pues que... En ese caso, Fran, son los únicos 4 a los que se les podría aplicar el ERTE. Efectivamente, pero bueno, como comentábamos, hay ¿Qué hacemos con el resto? Hay 1000 maneras de no hacer ERTE, y me refiero, bájate el sueldo, por llegar ejemplo, a acuerdos, ¿no? 10%, un 20%, lo que fuese. Pero bueno, ya te digo, esto, gracias a Dios, nunca mejor dicho, ninguno de nosotros estamos metidos en este lío, porque yo no querría estar en la Junta ahora mismo.
De todas formas, y ya termino, no creo que haya ningún problema, espero y entiendo que no, entre los clubes y los jugadores de problemas de pago. Yo creo que, como bien dices, seremos solidarios y cederemos por las dos partes, ¿no? Tanto los jugadores cederán por un lado, los clubes cederán por otra, y yo no creo que, por lo menos aquí en la provincia, en Jerez, no creo que haya problemas. De momento no lo está viendo. Una de las medidas que habéis comentado ya antes es que, dicho ya desde arriba, que el fútbol, una vez que se reanude, pasará a disputarse los partidos cada 72 horas. ¿Creéis ustedes que la tercera división está preparada para esta medida? Álvaro, si quieres empezamos por ti. Creo que no. Yo creo que no. 72 horas, jugadores que la mayoría de los casos, como dice Fran, necesitan otra fuente de ingreso y tienen otras obligaciones laborales. Después está el tema de los desplazamientos. El otro día hablaba con un amigo futbolista de segunda división y comentaba que la idea es que los confinan en un hotel durante 2 meses, como si estuvieran concentrados en un mundial o en unos Juegos Olímpicos y a jugar cada 72 horas aproximadamente con el consecuente gasto de eso, de alojamiento, de manutención, los desplazamientos, de hacer un desplazamiento, jugar fuera una vez a la semana. Yo creo que los clubes de tercera no estarían preparados para afrontar ese tipo de medidas. Fran. Lo de las 72 horas, pues si se hiciera y se llevara a cabo, creo que solo va a beneficiar sobre todo a 2 equipos, ¿no? De la tercera, que es el Betis B y el Sevilla C, ¿no? Son los 2 equipos donde tienen jugadores más jóvenes, que están más preparados físicamente, y creo que ellos son los máximos beneficiados si se llega a hacer, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. 72 horas, estamos hablando de partidos. Es que es complicado, ¿eh? Y nosotros, por ejemplo, en el Jerez Deportivo, pues tenemos jugadores veteranos. Y yo creo que preparación física, es que después no solo las 72 horas, es también cuánto tiempo te va a dejar de margen de hacer una pretemporada o una mini temporada, porque yo he escuchado que 15 días, y 15 días me resulta bastante escaso. Entonces, creo que hay bastantes condicionantes ahí que habría que verlo cómo puede afectar a la tercera. Manu. Bueno, partidos de este tipo, cada 72 horas, aquí volvemos otra vez al nivel de exigencia, ¿no? Del que hablábamos antes. Seguramente un equipo de primera división que está acostumbrado a jugar Copa del Rey, Champions, Europa League en algunos casos, entre semana y demás, pues se le puede exigir porque son profesionales, porque están destinados a ello, porque hay intereses de por medio que obligan a jugar esos partidos, intereses económicos, entiendo, y al final se acabará jugando, ¿no? Pero si focalizamos el debate, la opinión en clubes de tercera, en los clubes de aquí, lo vería una auténtica locura. Ya de hecho se han pronunciado preparadores físicos, ¿no? Que han dicho que ellos entienden más que yo en este caso de cómo podría afectar físicamente a los futbolistas, y lo veo una auténtica locura porque, primero por lo que dice Álvaro, porque son jugadores que seguramente tengan otros trabajos, tengan otros quehaceres y estarían prácticamente todo el tiempo en un autobús metido, porque de un partido irían para otro. Me parece una auténtica locura por falta de descanso, porque caerían como moscas los jugadores, y perdonadme la expresión, en cuanto a lesiones, jugadores ya de una edad importante, jugadores que cada 2 días prácticamente sin entrenos creo que sería imposible que acabase la temporada, y físicamente los equipos mermarían mucho. Es que además el nivel del juego bajaría muchísimo más. Estarían fatigados los futbolistas. En fin, yo creo que llegaría al tramo final de temporada, que creo que nos podríamos encajar en julio, con los playoffs incluidos. Yo ya he visto un posible calendario por ahí, es eso, es domingo, miércoles, cada 3 días prácticamente jugar un partido, y cuando acabes el domingo, que sería, no recuerdo bien el día, pero por a mediación de junio, al miércoles siguiente los equipos tendrían playoffs, ¿no? Los 4 primeros. Entonces, imaginaros esos playoffs, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad. Bien, bueno, estoy convencido que en primera y en segunda, sobre todo en primera, con competiciones europeas, esas 72 horas no se van a cumplir, ¿eh? Porque la Liga está pidiendo 48 horas. Y eso sí que es una locura, pero grande, ¿eh? Porque han enviado un dossier de la Real Federación Española de Fútbol que si se llega a cumplir todo lo que quieren,
no se juega por temas de limitaciones de horas, temas de limitaciones de días, por tanto, la Champions no se podría jugar. Es decir, que de hecho a Ganzo lo ha dejado bastante claro, hay que ser flexibles, ¿no? Hombre, el sentido de horas sí, pero que hay que ser flexible. Pues bueno, veremos en qué queda todo. Imagínate, Fran, si sería difícil para un profesional, para una persona que está preparada, que prácticamente es un atleta, un superdotado físico. Imagínate para jugadores que no son profesionales, que sí, que entrenan todas las semanas, que rinden a un buen nivel en tercera división o en segunda división B, pero que no sé, evidentemente, llegados a este punto, que dudo que se haga de esta forma, porque entiendo que habrá que dar un mayor margen. Llegados a este punto sí que habría que hacer una pequeña pretemporada, aunque fueran esos 15 días. Decías antes que te parecían pocos, pero bueno, yo creo que buenos son, ¿no? Son 2 semanas seguramente de dobles sesiones, de preparación. Te lo digo, Manu, te lo digo porque hemos hablado con preparadores físicos, entre ellos Álvaro Coca, que estuvo en el programa y nos comentaba que de 3 a 4 semanas. Dice que de mi pretemporada, textualmente dijo, mi pretemporada nada, tiene que hacer una pretemporada. Sí, claro. Pero hay muchas limitaciones en tiempo. Seguramente te hablaría de lo ideal, entiendo. Exacto. De lo ideal. Pero claro, tenemos que atenernos también al tiempo y estamos hablando de que por lo menos aquí en Cádiz, en la provincia, las temperaturas en agosto no son muy buenas, que digamos, ¿no? Para jugar un partido de fútbol. Entonces yo creo que cuanto antes se acabe, cuanto antes empiece y antes se acabe, mejor. Si no, yo abogaría por aplazarlo y por continuar la liga en septiembre y terminarla, pues, no sé, en octubre, noviembre, cuando terminase el calendario. No, yo lo que iba a comentar antes, digo que Mesa, aprovechando tu intervención, era si de verdad creéis que se va a reanudar la liga, por lo menos en tercera división. Yo, bueno, si me lo permite, yo creo que sí. Creo que se debe reanudar y porque sería lo más justo y creo que se hará. Por lo menos la Federación Andaluza de Fútbol y la Federación Española de Fútbol abogan por ello. Está claro que cada día que pasamos aquí confinados se complica todo un poco más, ¿no? Porque evidentemente se hace más difícil hacer un posible calendario, encajar partidos en verano. En Andalucía todo esto es muy complicado, pues, como decía antes, por las altas temperaturas. Pero yo creo que se va a reanudar y creo que se debería reanudar porque si no va a haber grandes problemas entre los clubes, ¿no? ¿Quién asciende? ¿Quién estaba en descenso? Los que están en descenso seguramente quieran terminar la liga, los que estén a mitad de tabla y estén salvados seguramente vean bien finalizar como están ahora mismo. Otros incluso he leído por ahí que tomáramos como referencia la primera vuelta únicamente. En fin, aquí cada uno creo que va a mirar por sus intereses y lo más justo creo que sería, pues eso, acabarlo, ¿no? Si no es ahora, es aplazarlo para septiembre y la temporada 2020-2021, pues bueno, adaptarla a estas circunstancias y plantearla como buenamente se pueda a partir de diciembre, por ejemplo. Pues yo, Manu, la verdad es que soy bastante más pesimista, ¿eh? Y Andrés y Álvaro, yo soy pesimista en cuanto a la tercera división porque yo creo que no lo veo que se vaya a reanudar porque veo que el fútbol en tercera, en segunda vez, es un sinsentido, ¿no? Es un sentido hacerlo el fútbol a puerta cerrada, ¿no? Me comentaba un amigo mío que es médico que él cree, bueno, él piensa de que el fútbol va a estar a puerta cerrada hasta diciembre porque aglomeraciones no se van a permitir. Entonces, claro, sabiendo de todo esto, es muy complicado imaginarte, no sé, en el caso de Chapín, por ejemplo, a lo mejor la distancia de seguridad, tal, pero no sé si la federación va a permitir que campos sí, campos no. Y en cuanto a canteranos, yo creo que tampoco, que no van a poner en riesgo a la cantera y ahora que, pues, que siga agosto, que sí. Yo creo que cantera se va a quedar tal y como está y que no vamos a mover nada respecto a eso. Álvaro. Yo me posiciono un poco más con Fran en este aspecto porque, por un lado, viendo las diferentes opciones que barajan, las posibilidades que habría de retomar la competición, habría que ver lo que decía Manuel, el tema de que lo primero, lo más justo desde el punto de vista de adulterar la competición, que es lo que adulteraría menos la competición, porque no es lo mismo en caso de que se tenga que jugar cada 2 o 3 días, el equipo que tenga una plantilla de 18 jugadores o que cuenten 13, 14 jugadores, la plantilla que tenga 23 jugadores y que cuenten 16, 17. Son muchos los aspectos que lo condicionarían. También he escuchado de la opción de que tomen la primera vuelta como referencia. También adulteraría la competición. En caso de que se dé la temporada por nula, habría mucha gente que
que lo estaría perjudicando. Entonces, en cuanto al tema de Justo, yo creo que sería muy difícil decantarse por una opción u otra y no perjudicar a nadie. Tal vez lo más justo sería dar la temporada por nula, pero a nivel económico eso supondría probablemente un varapalo para muchísimos clubes, los que hayan hecho inversiones para posicionarse para ascender y demás. Lo que pasa es que como la situación es la que es una situación nueva, que no conocemos nada, la incertidumbre no nos podemos permitir el lujo de decir, venga, vamos a hacer esto o vamos a poner la feria en octubre. Si en octubre no sabemos cómo vamos a estar todavía, no nos podemos precipitar. Creo que sería irresponsable a estas alturas decir, bueno, pues se va a jugar tal, en tal fecha. Creo que sería un poco irresponsable porque no sabemos cómo se va a ir desarrollando el problema. Lo que está claro es que cuanto más se alargue el confinamiento, perdón Andrés, cuanto más se alargue el confinamiento, más difícil vamos a tenerlo para cuadrar un posible calendario o para retomar la competición. Entonces, ahora tenemos que estar a la expectativa, a ver qué dicen las autoridades sanitarias y la federación creo que es lo que está esperando, ¿no? Está un poco ahí a expensas de lo que dicte el gobierno y a partir de ahí actuará, pero evidentemente, como dice Álvaro, hacer cábalas ahora o intentar hacer un posible calendario creo que sirve de poco, porque no sabemos cómo vamos a estar de aquí a 2 semanas, ¿no? Mucho menos de aquí a octubre. Yo creo que la primera y la segunda, yo creo que sí se va a disputar sí o sí por lo que comentaba. Yo creo que ¿no? sí. Por los derechos televisivos, ¿no? Los derechos televisivos ahí es lo que prima más, ¿no? Ya sea para bien o para mal, pero es lo que prima más. Entonces, ya sea puerta cerrada o no, que imagino que sea puerta cerrada, sí se va a jugar, ¿eh? Pero a mí una Copa del Rey, la Copa del Rey a puerta cerrada no lo veo tampoco. Son cosas que se nos escapan. Lo único que podemos decir que, por ejemplo, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, comentaba de que lo más justo era que terminara la competición, ¿no? En unas condiciones óptimas, ya que se había jugado el 70-75% de los partidos. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? En qué situaciones se encuentran y ya te digo, yo creo que va a haber muchos equipos que no van a querer jugar a puerta cerrada. Más que nada por temas que hemos dicho, de ingresos que no van a entrar y además que hay ciertas medidas, que es decir, desplazamiento. Tú imagínate un desplazamiento, un autobús, jugadores a 1,5 metros de distancia de otro, cuando son 23, 24, 25, con su cuerpo técnico. Es que es complicado, es muy difícil, ya te digo. Que es fácil lo que comentaba Álvaro, que jugadores de primera y segunda estén confinados en un hotel, como una convocatoria, como si fuera la selección, pero segunda y tercera yo lo veo bastante difícil, ¿eh? Hombre, yo una de las cosas también que iba a comentar es que viendo la presión que tiene en el caso del Jerez Deportivo Fútbol Club, en el caso de que no se reanudara la competición, ¿cómo creéis que afectaría, viendo la presión que tiene este equipo sobre el club, el echar un año de nuevo en tercera? Fran. Bueno, vaya a romper el hielo. Pues, a ver, evidentemente el Jerez Deportivo Fútbol Club ha hecho un desembolso económico bastante importante en el que pues, el objetivo evidentemente primordial era el playoff, ¿no? Trae a Antonio Sánchez, trae a Mica, jugadores de renombre que van a ayudar o que iban a ayudar en este caso para ello y evidentemente teniendo en cuenta los posibles ingresos de playoff. Ya no digo solo el ascenso, el posible ascenso, sino pues hacer taquilla de playoff, que es muy importante y evidentemente eso para la economía del club le venía muy bien. Si ahora todo comienza desde cero, tal, la verdad es que creo que nos vamos a quedar muy tocados. Aquí no hay ningún empresario, ningún magnate poniendo dinero, y aquí lo que se consigue además a través de los socios. Por lo tanto, creo que el Jerez se puede ver muy, muy, muy mermado y puede ser de los que más trabajo le cuesten salir a la siguiente temporada, ¿eh? Es lo que yo pienso. Después, los mejores, los contables del club son más optimistas que yo, pero ahora mismo yo pienso que vamos a salir muy, muy, muy mermados de todo esto y probablemente es de los que más. Yo, Fran, sí. Bueno, quizás Fran esté más enterado que yo, ¿no? Pero yo creo que entiendo que aunque el club haya hecho un importante desembolso económico y haya destinado gran parte del presupuesto a la ficha de los jugadores, si no me equivoco, el club en ningún momento se ha endeudado. Quiero decir, ha destinado un presupuesto a esta temporada queda nula, bueno, pues el presupuesto de la temporada que viene se destinará a lo mismo, ¿no? A hacer un equipo directo para ascender. Yo creo que el club va a quedar mermado. Sí estoy de acuerdo con Fran, pero moralmente, no económicamente. Yo creo que económicamente también, Manu, económicamente también, claro. Si un club tiene una provisión de
de presupuesto y prevé, en este caso, ingresar una serie de taquillas. Yo no hablo de playoff, sino Sí, a final de evidentemente, temporada, pero lo que va a perder son 5 ingresos. partidos, Fran. No, Lo que va a pero perder vamos a son ver, 5 partidos, ¿no? se pierde taquilla, se pierde patrocinio, se pierde todo esto y tú tienes que pagar a tus jugadores y demás. Los gastos no van a variar. Va a bajar el desplazamiento, va a bajar el árbitro. Por suerte, dentro de la desgracia, lo que queda de temporada no es mucho. Quiero decir, si esto hubiera ocurrido en noviembre o en diciembre, estamos hablando de que va a perder ingresos muy importantes. Evidentemente va a trastocar los planes del club, por supuesto, va a trastocar la economía del club, evidentemente. Pero ¿hasta qué punto? Para no poder salir a competir la temporada que viene en las condiciones en las que se querría, yo creo que no. Evidentemente, en el club hay unos contables, ¿no? Y una dirección económica en ese sentido, y creo que lo sabrán mejor que yo, evidentemente. Pero creo que por lo poco que quedaba de temporada, no creo que los ingresos vayan a mermar, vayan a suponer un duro varapalo. Evidentemente, lo notarán, sí, pero tampoco que sea demasiado como para que la temporada que viene el equipo no vuelva a ser, el club en este caso no vuelva a ser un equipo dispuesto a ascender. Es que ese poco que tú dices, Manu, es el tramo más importante de la temporada, donde más patrocinios se suben al carro, donde más seguidores, más aficionados van a taquilla a sacar sus entradas. Por lo tanto, el es problema el que el equipo este año más importante. iba camino de playoff, evidentemente iba camino de playoff y los playoffs seguramente pues hubieran sido unos ingresos importantes, está claro. Ahí estoy de acuerdo contigo en el que el tramo final de la temporada no deja de ser importante. Pero creo que va a costar más un poco asimilar que yendo bien, ¿no? En la temporada, pudiendo ascender, el equipo vuelva a estar otra temporada más en tercera, ¿no? Evidentemente, aquí el enfado no tiene cabida porque es una situación extraordinaria a la que hay que adaptarse en caso de suspensión, pero bueno, sí que moralmente pues el club evidentemente quedará dolido, ¿no? Simplemente habrá que volver a retomar la temporada que viene con la misma ilusión y las mismas fuerzas y a partir de ahí pues luchar por el objetivo nuevamente. Álvaro. Eso, como te comentaba antes, creo que cuanto más alta sea la categoría, mayor será el impacto, en mi opinión, en cuanto a las cifras totales a nivel económico. Pero no por ello el Jerez deja de ser un club que tiene un capital, que dentro de lo que es la competición que juega probablemente sea también de los que más mueve y de los que más invierte, de los que más pone en el asador y consecuentemente yo creo que va a ser un palo bastante gordo. Ya no sé si tanto económicamente como deportivamente por lo que estamos hablando, porque nos estábamos viendo ya con un pie ahí dentro de los playoffs y ya sabemos cómo se puede poner Chapín en los playoffs para ascender a segunda vez, con el empuje que podría tener ya no solo económicamente ni deportivamente, sino para la temporada siguiente también. En fin, habrá que verlo. Ya te digo que, y lo decía también Manuel antes, que cuanto más se alargue esta situación, pues más difícil será no solo retomar el estado de forma, sino en todos los niveles, y no solo del fútbol, sino de la sociedad. A ver qué nos depara esto. Pues bueno, jerecistas, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Álvaro. Un placer. Aquí me tenéis para lo que queráis. Gracias a Manu Mesa. Gracias a vosotros. Un placer estar de nuevo por el Jerecista. Y gracias a Fran Lema, nuestro colaborador especial. Pues muchas gracias a ustedes y bueno, y en especial también, como lo comentaba la entrevista, a Pepe, ¿no? Que le hubiera gustado también estar en esta tertulia, pero la conexión en Guangzhou, sabéis que con China es complicado, ¿no? Y por lo tanto no ha podido entrar a la tertulia, pero bueno, ahí queda esa entrevista y muy agradecidos a Eli y a tanto a Manu, Álvaro, como a Tri. Andrés, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a todos los jerecistas que habéis hecho del programa de Zona Mixta el más visto en el deporte jerezano. Nos vemos muy pronto.